José Morillo García. Él es conservador restaurador de materiales pétreos. Cursa sus estudios en Barcelona, en la Facultad de Bellas Artes, completando sus estudios con posgrado en la Facultad de Geología sobre conservación de materiales pétreos a mediados de los 90. En esta etapa participan en el Hospital de Sant Pau e Iglesia de San Francés de Sales y en 2001 se instala en Extremadura restaurando diversas tipologías de patrimonio. Inicia su vínculo con el mundo del esgrafiado destacando el conjunto de la sacristía de Santo Domingo, el escudo de los Alvarado, ambos en Trujillo, y la actual intervención de los Ángeles Réprobos de Talaván. Puntualmente realiza obras en otros lugares de España, entre las que se encuentran el Santo Cristo de Málaga con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la restauración del Pórtico de la Gloria con la Fundación Catedral y el Instituto de Patrimonio Cultural de España. También colabora con la Asociación Raíces de Peraleda para la reproducción de los esgrafiados renacentistas de la Iglesia de Santiago en diversos puntos de la localidad. Hoy nos va a presentar la ponencia titulada Pautas para la conservación-restauración de esgrafiados históricos y en ella nos va a comentar algunos aspectos que debemos tener presentes en el momento de planificar nuestras intervenciones en paramentos esgrafiados como las tipologías, técnicas, soportes, cales, áridos, pigmentos o patologías, ya que el conocimiento de estos aspectos técnicos resulta de notable ayuda en el objetivo de diseñar intervenciones que sean duraderas en el tiempo y con una alta reversibilidad. Cuando quieras, José. Gracias. Dentro de lo que sería la intervención en esgrafiados, yo voy a tocar una parte de la intervención en esgrafiados porque es enorme. Nos podríamos tirar todo el día hablando de 50.000 aspectos para intervenir en esgrafiados históricos, pero yo creo que la parte que a lo mejor a veces queda más coja o nos resulta más difícil por nuestra formación como restauradores es la de reintegración. Reintegración pensada, como lo hemos estado hablando estos 2 días, utilizando técnicas tradicionales y chafando un poquito, si nos lo permiten los albañiles, el trabajo más tradicional de ellos, pero que es importante que en muchas ocasiones lo abordemos nosotros directamente porque ya sabemos que la mano y la sensibilidad es muy diferente. Os he puesto una primera diapositiva sobre el escudo de un obispo. Yo voy a hablar sobre la intervención en un tipo de esgrafiado un poco raro para el resto de España, del país, pero bastante frecuente aquí en Extremadura. Es lo que se llamarían los esgrafiados encalados, ¿vale? Luego explicaré técnicamente cómo funciona. Entonces, este escudo de este obispo, que es don Gutiérrez Vargas de Carvajal, fue obispo de Plasencia entre los años 1524 y 1559. En Madrid seguramente os suene porque está ahí enterrado en lo que sería la capilla del obispo. Entonces, este hombre fue un gran mecenas del Renacimiento y un gran introductor de la técnica del esgrafiado, lógicamente, en lo que serían edificios religiosos. La gran diferencia con el esgrafiado en Extremadura con respecto a otras zonas, como puede ser Segovia y Cataluña, es que la mayoría de estos esgrafiados están interiores. De ahí, en parte, su gran desconocimiento, porque suele estar en lo que serían edificios religiosos, suelen ser decoraciones hechas en el Renacimiento que se tapan en el Barroco, y en lo que serían edificios privados suele ser en palacios que normalmente no están abiertos al público. Entonces, por eso también es un arte un poco complicado de observar. Aquí estaría un poquito el escudo del obispo. Esta sería la técnica en sí del esgrafiado. Como podéis ver, suele ser, por lo general, es un primer tendido en negro hecho con carbón de encina y un segundo tendido, entre comillas, porque no es bien un tendido al uso de mortero, sino que es una aplicación de un encalado. Al ser un encalado es muy fino y eso permite trabajar el esgrafiado de una manera muchísimo más parecida al grabado, digamos, con una serie de matices y sombras que un esgrafiado tradicional de 2 tendidos no nos lo permitiría. No voy a entrar en lo que serían los diferentes tipos de esgrafiados porque nos podemos pasar 3 horas hablando de esgrafiados y tampoco soy la persona más apropiada para hablar de ello,
Pero bueno, aquí podéis ver un poco los diferentes tipos de esgrafiados en función al número de tendidos, a la complicación del dibujo, a lo que serían esgrafiados más arquitectónicos, esgrafiados más populares, como este de aquí abajo, que también tiene su importancia, muy presente, por ejemplo, en algunas zonas de Galicia, en el norte de Extremadura, en el sur de Salamanca, hay para aburrir. Y este tipo de esgrafiados de aquí, de la zona central, tienen más que ver con lo que serían lo que yo he denominado como esgrafiados históricos. Más aquí en Extremadura se desarrollan principalmente en el siglo XVI, pero en zonas como Cataluña, como en Italia, también los tienes en el XVI, pero se mantienen en el tiempo hasta el XVII, XVIII, incluso a veces hasta el XIX te encuentras casos. Son muy parecidos al esgrafiado extremeño. No exactamente iguales, sí que son perfectamente iguales los de Italia, por supuesto, porque el esgrafiado extremeño viene de Italia, pero sí que encontramos ejemplos en otras zonas de España que son muy parecidos a lo que tenemos por aquí. Avanzamos. Yo sí que voy a hablar un poquito de lo que serían los tendidos, el concepto tendido. Un esgrafiado de un tendido sería un esgrafiado en el que se aplica con una sola capa de mortero, la alisamos, que sería esta parte de aquí, quedaría como un enlucido, el mortero, se le aplica un calco, ahora veremos de qué manera puede ser el calco, puede ser un calco, puede ser una plantilla, puede ser dibujo directo, hay 1000 formas de hacerlo. Y una vez has dibujado el calco en el mortero fresco, se empieza a esgrafiar, a rascar para que salga el mortero del fondo, que es más rugoso. Sería esgrafiado a un tendido. Se deja, en primer lugar, el esgrafiado liso, se aplica plantilla y se rasca para sacar lo que sería el fondo del esgrafiado. De esa manera vas haciendo, con este contraste de estos dos tonos y el dibujo, vas configurando un poquito el esgrafiado y las formas. Dos tendidos. Normalmente a dos tendidos casi siempre suele ser el primer tendido, suele ser el oscuro, en este caso es el rojo, y el segundo tendido suele ser en blanco o colores más claros, por generar un contraste que ayude, sobre todo en las líneas del dibujo, ayuda a configurar las formas que queremos representar. Y en último lugar, tenemos lo que hemos denominado, hay otras formas de llamarlo, pero para mí es más fácil denominarlo esgrafiados encalados, que sería un primer tendido, en el caso de Extremadura, es un primer tendido de mortero de cal pigmentado con carbón de encina, y cuando ese mortero se alisa, igual que hemos hecho en el primer tendido, y se le aplica un pequeño encalado, y sobre este encalado ya se empieza a esgrafiar. De tal manera que cuando vas esgrafiando, al final lo que sale es el primer tendido en negro. Se juega igual con el volumen, con ese contraste un poquito de tonos, y la ventaja que tiene es que es mucho más rápido y económico de realizar, y te permite hacer auténticas virguerías en cuanto a sombreados y demás. De manera muy breve os voy a poner algún ejemplo de esgrafiados, de conjuntos de esgrafiados de Extremadura. Hay muchísimos, prácticamente no están inventariados, sobre todo por la problemática que os he dicho antes, que suelen ser esgrafiados, como se han denominado en Peraleda, esgrafiados ocultos, ¿no? Porque no están abiertos al público, hay otra obra que los tapa, están encalados por 50.000 motivos. Este en concreto es el conjunto del Palacio de la Conquista, aquí en Trujillo, que se conserva en muy buen estado y son, digamos, de los que más calidad tienen, más parecidos a lo que podía ser el esgrafiado en Italia. No sabemos exactamente cómo llega el esgrafiado italiano a Extremadura, pero basándonos un poquito en escritos, Giorgio Vasari, por ejemplo, lo describe muy bien, describe perfectamente cómo es el esgrafiado. Técnicamente este esgrafiado se corresponde perfectamente con su descripción de lo que sería el esgrafiado en el Renacimiento. Como podéis ver, todos estos sombreados que hay son
lo que os comentaba que tiene la característica en las hojas, en los animales. Este sombreado se consigue gracias a esa capa tan minúscula que te permite el encalado, a diferencia de un segundo tendido que suele ser, por muy fino que le hagas, tiene muchísimo más grosor y es más difícil de trabajar. Otro conjunto importante en Extremadura, recientemente restaurado, y además este sí que se puede visitar, está abierto al público porque es un centro de interpretación sobre el Parque Nacional de Monfragüe, es la iglesia de San Blas de Toril. ¿Vale? En la foto superior podéis ver lo que sería la cúpula de su sacristía. Aquí abajo también podéis ver un detalle. Es muy típico también de este tipo de esgrafiado hacer medallones, tondos con lo que suponemos serían los donantes, los paganinis de las obras. Y aquí sería digamos lo que sería la sacristía es un tendido de un mortero, o sea, bueno, sí, en vez de sustituyen el mortero negro de carbón de encina con un mortero simplemente con el árido de la zona. Entonces, por eso tiene ese tono marrón característico. También por el tipo de cales de aquí de Extremadura, que suelen ser cales más morenas, provenientes de otro tipo de rocas, no tan puras en cal, en calcita. Y al lado podéis ver lo que sería el esgrafiado más típico en negro y blanco. Ya para finalizar, de conjuntos, un conjunto que tengo aquí aproximadamente a 200 metros de donde estoy dando la charla, que es la iglesia de Santo Domingo de Trujillo. Es una iglesia que se ha desacralizado, está en fase de convertirse en vivienda hay unos propietarios, la familia Ramos Romero, que se han encargado ellos, a base de poner dinero de su propio bolsillo, ellos están haciendo la recuperación de todo el conjunto de la iglesia, respetando lo que en ella ha ido apareciendo, ¿no? Posiblemente tenga una de las sacristías, si la iglesia de Torino lo permite, una de las sacristías más interesantes en cuanto a esgrafiados renacentistas, diría que de España. Es curioso, en esta iglesia, en esta sacristía, es curioso el retablo fingido que se realiza con esgrafiado, nada que ver con lo que ya hablaré posteriormente, saldrá por ahí puntualmente, lo que serían los esgrafiados de la iglesia de Peraleda de la Mata, que ese sí posiblemente sea el único retablo mayor que conocemos que haya sido hecho mediante esgrafiados. Tened en cuenta que el esgrafiado en el fondo es una técnica barata para decorar las paredes. Entonces, en aquella época, con muy poco dinero, pudieron hacer en la cabecera de la iglesia un retablo mayor con una calidad impresionante y sobre todo bastante singular, pero que la desgracia es que en pocos años quedó tapado por un retablo barroco posterior. Entro un poco en patologías, un poco rápido, porque no es el tema en cuestión que quería tratar. En cuanto a pérdida de materia, aquí os he puesto fotos del retablo que os comentaba, el retablo mayor de Peraleda de la Mata. Se ve un poquito el tipo de pérdidas que nos podemos encontrar, algunas de origen antrópico, por ejemplo, el tema de la fijación del retablo barroco. No les quedó otra que hacer agujeros para hacer mechinales y empotrar toda la viguería en la pared. Otras también de tipo antrópico, escoriaciones, y el resto es más relacionado con lo que serían humedades, los efectos de las humedades, sales y demás. Aporte de materia en la iglesia de Santo Domingo. Tenemos desde origen biogénico de aves, alteraciones costras que se generan muy relacionadas con el humo de las velas, morteros de cemento que se aplican al cambiar usos y demás. Y en cuanto a deformación y rotura, una de las intervenciones que estamos llevando a cabo ahora sería la consolidación de los esgrafiados de la ermita de Santo Cristo de Talaván, y aquí, como es una cúpula que ha tenido muchísimas deformaciones, esas deformaciones se han traducido en
en alteraciones en las capas de los esgrafiados. Como os comentaba, yo me voy a basar más en lo que sería la reintegración propiamente dicha. El resto de alteraciones las dejamos y con sus posibles intervenciones y reparaciones que podamos hacer en ella. Si tenéis alguna consulta que hacer, luego en el chat es cuando podemos, en la mesa redonda, podemos ampliar conocimientos, todo lo que haga falta. En cuanto a preparación de soporte, pues es básico el tema de la limpieza. No podemos plantear una reintegración de los morteros perdidos sin antes haber realizado una mínima limpieza del soporte y, lógicamente, como vamos a reintegrar una laguna, todos los morteros originales que estén alrededor tienen que estar debidamente tratados. O sea, se tiene que haber hecho su consolidación de oquedades, su sellado de bordes, para que el mortero que pongamos ahora, los enfoscados, enlucidos, los tendidos que se coloquen ahora, ya estén sobre un mortero sólido, que a la vez eso también lo que va a ayudar es a proteger los morteros originales, que como ya estamos diciendo en estos 2 días, para nosotros lo más importante son los morteros originales. Si ahora mismo yo os estoy explicando esta charla, es porque yo me he encontrado con morteros originales en estado bastante virgen, que me han permitido estudiar perfectamente cómo era la técnica y la puedo transmitir, y ojalá que nuestras intervenciones permitan que las generaciones venideras puedan seguir disfrutando del conocimiento de esas técnicas, ¿no? Una vez has hecho la preparación del soporte, las pruebas de mortero, ya hemos hablado durante estos 2 días que es básico el tema de elegir el tipo de cale, la granulometría de los áridos, la tonalidad que queremos darle al mortero. Ayer Manel hizo una apreciación muy buena, yo estoy de acuerdo, y Diana también la ha hecho hace un momento. No nos obsesionemos con el tema de los colores y las granulometrías en cuanto a intentar imitar perfectamente los morteros, porque yo ahora mismo entonces tendría que estar preparando grandes cantidades de picón de encina, de carbón de encina, para pigmentar como ellos hacían el primer tendido en negro. Yo creo que es un error, porque al final esas pequeñas diferenciaciones, si tú logras más o menos un acabado estético parecido al original, de tal manera que podemos mimetizar nuestra intervención sin que llame mucho la atención, no hace falta que sea exactamente igual la granulometría, no hace falta que sea exactamente igual el árido, no hace falta que tengamos que tener esos trocitos de carbón de encina allí, porque al final esas pequeñas diferencias son las que el día de mañana van a ayudar a los restauradores a diferenciar perfectamente dónde está nuestra intervención y dónde está el original. Tenemos que pensar también que tiene que venir detrás nuestro, tendrán que venir otras generaciones a hacer ese mantenimiento de estas obras, y hay que ayudarle en la medida de lo posible, porque la documentación está muy bien, pero al final sabemos que puede fallar, puede perderse. En cuanto a cales, ayer también se comentó, yo ya hice el pequeño comentario de que en esgrafiados no se puede hablar de otra cal que no sea la cal aérea, y preferentemente en pasta. La hidráulica, yo al menos veo que no, mi experiencia me dice que es imposible de trabajar, porque las cales, hemos hablado que los esgrafiados, este tipo de esgrafiados son muy de interior. Nosotros ya hemos comentado que estoy haciendo un proyecto de reproducción de los esgrafiados de Peraleda en las fachadas del mismo pueblo, en Peraleda, para sacar los esgrafiados a la calle. Nos las vemos y nos las deseamos para hacerlos con cal aérea, porque son técnicas que están pensadas para hacerlas en interior. En el momento que las sacas al exterior tienes toda la problemática del exterior, con el trabajo que implica, porque son esgrafiados muy elaborados, no son esgrafiados geométricos sencillos, sino que es figura humana que tienes que hacer un mínimo de trazos y sombreados para que quede lo más parecido posible al original. Entonces, tienes la climatología. La climatología siempre va muy en contra de las cales, tanto a nivel de agua como a nivel de calor. O sea, si llueve malo,
porque los morteros se van. Y si hace muchísimo calor, tira tan rápido el mortero que no da tiempo a trabajarlo. Eso con la cal aérea. Con la cal hidráulica ni me lo imagino cómo podría ser eso, porque en tiempos de trabajo la hidráulica es muy parecida al cemento. No te puedes dormir. Es más, yo recomiendo que si trabajas alguna vez con hidráulica, que no hagas el típico mortero para toda la mañana, que es lo que suelen hacer los albañiles. No, esto no hay problema. Si esto luego le echo un poco de agua y lo recupero. No, no, porque empieza a tirar. Entonces, esa cal, al final, si la estás volviendo a echar agua, la estás arrebatando. Entonces, es bueno dosificar y utilizar lo que necesites. O sea, pastar lo que necesites y ya está. La diferencia de la cal aérea, en ese sentido, yo puedo guardar cal aérea, yo puedo hacer un mortero de cal aérea y gastarlo de aquí a una semana. Porque necesita, simplemente lo que tengo que hacer es taparlo bien, taparlo con agua. Necesita aire para carbonatar, para endurecer. Entonces, si yo le privo del aire, el mortero no tira. Áridos. Áridos se ha hablado un poco. Es recomendable que la naturaleza sea similar a los originales y ajustar la granulometría según la capa. Eso es muy importante, los dos conceptos. El primero, si tú estás trabajando en una zona silícea en la que lo que abunda son las arenas de granito, pues lógicamente lo que vas a encontrar en obra es ese tipo de arenas. Y lógicamente lo que tendrías que encontrar en almacén para comprar es ese tipo de arenas. Entonces, viene en consonancia con lo que hemos dicho antes. Por un lado es el tema de kilómetro cero, de decir, pues si estoy aquí, utilizo la arena de aquí. Y por otro lado es la compatibilidad de los materiales. Si hemos visto que esos morteros que llevan siglos puestos funcionan perfectamente con el tipo de piedra, con el tipo de cales que tiene, pues ¿para qué lo vamos a cambiar? Es muy importante, sobre todo si encargáis morteros comerciales, porque los morteros comerciales tienen el mismo problema y entonces ellos te traen el mortero con el árido de su zona de fabricación, no con la que tú vas a trabajar. Eso me ha pasado a mí bastante. Si contratas morteros de la zona sur de Andalucía, por ejemplo, pues lo más fácil es que te vengan con áridos derivados del mármol o de piedras calcáreas, ¿vale? La granulometría, que ayer ya se comentó, pero lo remarco, es muy importante ir variando la granulometría desde el interior al exterior. Las capas internas tienen una granulometría más gruesa y las externas una más fina. No es solamente por un tema de porosidad, sino es un tema porque al final tú lo que estás haciendo con las capas de morteros, para que lo entendáis un poquito más fácil, es como una especie de Tetris. Entonces, esos granos al final se tienen que ir intercalando para que haya una mayor adherencia entre capas. Y a todo eso ayudará una operación, un trabajo que hacemos con las herramientas, que a veces está bastante infravalorado en las obras, pero que ahora a continuación os lo comentaré cuál es su importancia y de qué se trata. Disculpa, Pigmentos. José, te quedan 5 minutos. Gracias. Los pigmentos. Preferentemente pigmentar en masa. Priorizar el empleo de tierras y un detalle muy importante que he añadido aquí, que a veces no lo tenemos en cuenta, es no añadir nunca por encima del 10% en peso de la cal empleada en masa. Muy importante. La cal es el aglutinante. Si te excedes, al final no aglutina y lo que pasa es como en esta foto de aquel lado, que cuando llueve con las primeras lluvias el pigmento empieza a caer, ¿vale? O sea, no intentemos hacer unas masas muy cargadas de pigmento, sobre todo si están en exteriores, porque hay que contar con el tiempo de carbonatación y con la cantidad de cal que tiene ese mortero. En cuanto a la aplicación, la primera aplicación que hay que hacer siempre en un muro, cuando hay que preparar un muro, es el enfoscado. El enfoscado yo lo entiendo como un repellado, lo que se llama aquí en Extremadura un chispeado, que es lanzar el mortero regularizar la pared, lanzarlo para hacer ese primer contacto con un árido grueso, de manera que la cal penetra bien en la piedra, el árido sale para afuera y eso te permite una superficie de agarre increíble para la siguiente capa. Siguiente capa sería el fratasado. Yo cada vez más estoy a favor de
aplicar los morteros más con paleta que con llana por un tema de repretado. Aquí os pongo lo que sería, casi todo el mundo conoce lo que es una llana, y el otro elemento que os decía era el fratás, el fratasado, que se aplica como en círculos haciendo como aspas de molino, pero eso se llama también arremolinador. Y eso lo que hace es apretar los morteros, ¿vale? Entonces, con la llana tú no apretas lo mismo. Si tienes una zona un poco floja, que te ha quedado un socavón, ahí no apretas bien el mortero. Si son grosores mínimos, sí, no hay problema. Pero cuando intentamos hacer una capa intermedia, mejor tirar de paleta que no de llana. Y en la capa final, lo que serían los tendidos, que son cosas milimétricas, ahí yo ya sí que recomendaría la aplicación con llana, que es mucho más sencillo, avanzas mucho más y lógicamente en obra pues es más rentable. El segundo tendido en Extremadura, en vez de aplicarlo con llana, se aplica con brocha, porque sería un encalado, ¿vale? Entonces, dicho esto, lo único que me quedaría serían los esgrafiados, cómo pasamos el dibujo. Se puede hacer con calcos, que el calco sería en un trozo esgrafiado. Hablo de reproducir esgrafiados cuando son repetitivos, cuando tienes una secuencia, cuando tienes un ritmo, un motivo que se repite, y entonces en una obra que tiene un uso y la pérdida es baja, pues se pueden reproducir. Si estamos hablando de figura humana, que a lo mejor había allí, en el caso que me he encontrado yo, por ejemplo, un calvario, la nariz de un San Juan, pues solamente hay un San Juan, no puedes reproducir una nariz que se ha perdido. Entonces, si puedes hacerlo con calcos, echamos mano del calco, que no, plantillas, dibujamos la plantilla. Y aquí se hace mucho, lo que sería dibujo geométrico, se hacía mucho con dibujo directo, a base de reglas, compases y demás. Aquí veis cómo estoy trazando una decoración de una especie como de palmitos, y entonces cómo me las ingeniaba yo mirando el original para hacerlo. ¿Cómo se traspasa el dibujo? Pues normalmente aquí veis el punteado del dibujo con un estarcido y una muñequilla de pigmento se pasa cuando el mortero está fresco y después ya se trabaja. Para mí la parte más importante, criterios de diferenciación. Tengamos en cuenta el tema de que al final estamos mimetizando un poco las técnicas y hay que crear una serie de mecanismos para diferenciar lo que estamos haciendo nuevo, la restauración, con respecto al original. Yo, en ese sentido, soy un poquito, no sé, inventor, digámoslo. Y entonces me he creado una serie de sellos, por ejemplo, para marcar la zona, la laguna de restauración. Marco cuando el mortero está fresco, marco una R, como diciendo que para marcar exactamente el borde donde está la restauración. En la transición, donde haya que recuperar en la parte original, hago pequeños punteados con pintura lacal con técnica de puntillista. Y si no, en ocasiones hago simplemente una tinta plana, imitando o con un tono un poquito diferente para diferenciar. Algunos ejemplos de cómo llevarlo a la práctica. Primer tendido, el segundo tendido con encalado, se marca primero con una rueda dentada, se va pasando marcando el dibujo y finalmente se recorta. Otro ejemplo un poquito más grande, pero exactamente el mismo edificio, Santo Domingo de aquí de Trujillo. Y aquí se ve bien un poco cómo se pasa el dibujo, en el segundo tendido y luego cómo queda, sería este de aquí, creo que es este, sí, este de aquí. Bueno, este se corresponde con este dibujo se corresponde con este, ¿vale? Y se ve un poco cómo quedaría el conjunto una vez restaurado. Muy importante en cuanto a criterios, que también lo hemos comentado un poco durante estos 2 días, cuando tengas que reintegrar, reintegra tu zona restaurada. La original solamente, creo yo, que el criterio tenía que ser limpieza, una buena limpieza y como quede ha quedado. O sea, no intentemos igualar tonos en el original, sino lo que hay que hacer es igualar tonos en la restauración. Otro ejemplo,
de una zona que estaba perdida en la parte baja de un escudo, los procesos y el acabado final. Y os he puesto un poco de bibliografía, libros de cabecera, un poco lo que yo suelo utilizar cuando tengo alguna duda. Aquí abajo hay uno un poquito más local, que sería El color de arquitectura en Trujillo, de Francisco Sanz. Lógicamente, aunque sea muy local, que hable de Trujillo, os lo recomiendo porque tiene un capítulo en el que habla de los esgrafiados extremeños, de la técnica y un poquito de cómo funciona el tema. Y esa sería un poco mi intervención. Gracias por vuestra atención, gracias al Instituto por brindarme esta oportunidad de expresarme, y cualquier pregunta luego tenemos el ratito de charla.